12. Entonces, la escritura dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es parecido a lo que estábamos hablando ahora, amén. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí Pablo está refiriéndose a el desviarse del camino del Señor. Entonces está diciendo cosas que están fuera de coyuntura, deslocadas, y que empiezan a hacerlo a uno cojear o caminar de una forma diferente. Y él dice: no, que todo esto sea sanado. ¿Para qué? Para que caminemos rectamente. Y entonces aquí es donde nos viene a explicar en más detalle. Siguiente versículo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy vamos a exponer este versículo, a analizarlo y a llevarlo a la luz de la Escritura. Y hay algo especial que yo siento el Señor tiene para nosotros, y algo extremadamente importante para nuestra alma. Hoy quiero hablar sobre este tema: paz con todos los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que has hecho hasta ahora, el toque que nos has dado, la visitación en nuestras almas que han sido levantadas. Te pido que nos guíes y nos ayudes a comprender la palabra y ponerla en práctica. En tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. El libro de Hebreos está lleno de toda clase de desviaciones. Estamos hablando de doctrinas y enseñanzas, y aquí el apóstol está tratando de enfocarnos sobre estas desviaciones. Una desviación la trata anteriormente, creo que es Hebreos capítulo 4. El apóstol dice: y no dejándonos de congregar, amén, juntos. Porque hay gente que le gusta congregarse separado. Sin embargo, él hace el énfasis: juntos. Porque hay formas de congregarse no estando juntos, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de la radio, la televisión, o simplemente estoy ahí en espíritu. Pero el apóstol llama el énfasis a decir: tenemos que estar juntos. Dice: como la costumbre de algunos es. Y más aún ahora que vemos que el tiempo se aproxima. Vemos en otra escritura que el apóstol también en Hebreos dice que la cama o el lecho sea sin que no sea contaminado prácticamente. Está hablando de que no haya adulteración, o no sean adúlteras las parejas, que haya santidad en el matrimonio. Amén. Refiriéndose a que no, obviamente, entremos en fornicación y adulteraciones. Diferentes desviaciones. ¿Por qué él dice esto? Porque obviamente lo estaban haciendo, ¿verdad? Porque obviamente hay personas que creían, como lo dijo al apóstol Pablo en Romanos: todo me es lícito. Ese era un dicho romano: todo es lícito. ¿Saben? Cuando los apóstoles llegaron con la doctrina de que, oye, no puedes hacer eso, estás adulterando, estás fornicando, decía: todo es lícito. ¿Qué quieren decir ellos? Aquí en Roma todo es lícito. Eso no es en contra de la ley. Por ejemplo, acuérdense que cuando Juan el Bautista le dijo al emperador, al rey ahí: oye, lo que tú estás haciendo es ilícito. ¿Ilícito ante los ojos de quién? De Dios, obviamente. Pero él, siendo el gobernador, lo puso en la cárcel. Le dijo: ¿me vas a decir a mí qué es lícito y qué es ilícito? Lo puso en la cárcel. ¿Por qué? Todo es lícito. En Roma todo vale. Y es más, estamos llegando a ese tiempo en nuestra civilización también, donde todo es lícito, ¿verdad? Donde todo vale. Y entonces hay desviaciones.
Y las desviaciones venían a la iglesia a tratar, habían personas que venían con esas doctrinas de lascivia. Eso se llama lascivia, que se puede permitir la inmoralidad en muchos niveles, que es permisible que haya fornicación en unos niveles o inmoralidad. Entonces esas doctrinas de lascivias venían por personas a la iglesia y contaminaban a la iglesia. Y esas doctrinas de lascivia ya se están propagando en nuestra tierra, donde ya estamos ahorita más que nunca en la radio. El tema de la homosexualidad se escucha casi todos los días. Diariamente se escucha este tema en las noticias, en la radio. Y ya vemos que pastores están llamando esto cartas antiguas, cartas de la antigüedad. Prácticamente hablándole a las personas que aún creen en las enseñanzas de estas cartas de 2000 años atrás, ¿verdad? Pero el mundo cada vez nos quiere llevar más hacia esa lascivia, hasta el gobierno. Todas estas personas quieren llevarnos a la perdición, a la inmoralidad, todo, donde todo vale, todo es permisible, donde no hay límites. Sin embargo, en la iglesia, el apóstol está tratando de mantener a las personas enfocadas y respondiendo y venerando la ley de Dios. Amén. La ley del Espíritu, la ley de Dios que nos mantiene en ciertos lugares. No importa qué tanto la cultura progrese, nosotros siempre debemos ir a la palabra de Dios para que eso sea nuestra ley de la tierra. Amén. Y no la ley de los políticos o del mundo afuera, que nos llama irrelevantes o intolerables por no tolerar lo que consideramos pecado, lo que consideramos inmundo ante los ojos de Dios. Oh, aleluya. Ahora, analizando este versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo, probablemente Pablo, nos está hablando de dos cosas esenciales para ver al Señor: la paz y la santidad. No son las únicas, esta no es una lista completa, porque la fe no está mencionada ahí. Sin la fe nadie verá al Señor también. Amén. Sin la fe y fidelidad, si no nos mantenemos fieles hasta el final, si no creemos lo más básico, creer en Jesús, nunca vamos a ver a Jesús. Pero él está hablando aquí de algo específico que más adelante nos va a expandir. Pero nos habla dos áreas esenciales: paz con todos, santidad. Y dice, sin esto nadie verá al Señor. O sea que estas cosas, si no tenemos estas cosas, nos podemos desviar completamente a la perdición en esta tierra. Entonces, él primero empieza a expander, porque lo que es la paz con todos es algo que, estas dos cosas son generales. Sin embargo, él expande un poco más en el área de la santidad en los versículos que vienen. Pero la paz con todos lo trataremos después de lidiar con el tema de la santidad. Así que el apóstol empieza a expander un poco lo que él quiere decir. Porque hay veces hemos leído esta escritura y creyendo que este es el punto y ya nos movemos a otro tema. No. En los siguientes versículos empiezan a enfatizar lo que el apóstol quiere decirnos aquí. Así que el versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Está refiriéndose entre ustedes, entre nosotros los creyentes. Tengan cuidado que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que alguno se caiga de la gracia de Dios, yendo a su lascivia, yendo a su inmoralidad, yendo a su pecado. Y esta persona, yéndose a su lascivia, empiece a contaminar a otros con sus creencias. Y estas creencias usualmente tienen que ver con la fornicación, inmoralidad. Déjeme decirle lo que esto no quiere decir. Esto no quiere decir que personas infiltraron la iglesia a hablar sobre el árbol de Navidad. Amén. Esto no quiere decir que personas infiltraron la iglesia a decir que pongan un árbol de Navidad. Estas cosas son tan superficiales que las páginas de la Biblia no necesitan hablar sobre eso.
porque no tiene nada que ver en realidad en la fe. Si alguien, hay cosas que son muy mínimas y hay veces en la iglesia la gente pelea por cosas tan bobas, amén, por cosas que no tienen ningún sentido y no nos cambian en realidad el futuro. Estoy hablando si el árbol, no el árbol, si esto, no aquello. Eso no es lo que ellos lidiaban. Ellos lidiaban, como está en Corintios, de que he escuchado que uno tiene la esposa de su padre. Y ni siquiera lo han marcado o han dicho que eso es pecado. Un poquito más duro, ¿no? Entonces, ellos cuando están tratando con pecado, son cosas más difíciles. Cuando hablamos de preferencias, si a mí me gusta el árbol, no el árbol, que si me gusta el holiday, no el holiday, si me gusta esto o aquello, la carne, no la carne, todas esas cosas caen bajo Romanos 14. Cuando usted tenga tiempo, lea Romanos 14 y habla sobre la diversidad en la fe, y cada persona vive de acuerdo a sus convicciones. Si cree en esto, lo cree; si no lo cree, no lo cree. Si quiere guardar un día, lo guarda; si no quiere guardar el día, no lo guarda. Si el cumpleaños es del diablo, no lo guarda; si el cumpleaños es de Dios, lo guarda. Como sea que sea su pensamiento, usted puede seguirlo. Amén. Pero esas no son en realidad las infiltraciones o doctrinas de demonios las cuales Pablo estaba diciendo. Esas son cosas de nuestra humanidad y diferentes perspectivas que a veces nos llevan simplemente a contender y al final de cuentas a perder el tiempo. Amén. Porque hay cosas más importantes que hablar y hay misiones más importantes en la tierra, y esas son de salvar a los perdidos. ¿Amén? De llevar el evangelio a los perdidos. Entonces, Pablo aquí está tratando con un problema de santidad. Amén. Santidad. Y tiene que ver con contaminación. Y ahora el siguiente versículo, mire cómo él empieza a explicarnos qué contaminación. No sea que haya algún ¿qué? Fornicario o profano. Esto es lo que Pablo quiere decir por santidad. Que no haya un fornicario o profano entre nosotros, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Se está refiriendo a Esaú solamente como profano, o sea, fornicario, una categoría; segunda categoría, profano, y en esta categoría nos da una referencia como Esaú. Y más adelante veremos cómo Esaú comió. Amén. ¿Y qué hizo él? Pero fornicario, ¿sí ven la palabra fornicación ahí? La palabra fornicación es la palabra más enemiga de la santidad. Esa es la palabra enemiga de la santidad. Pablo no está mencionando aquí el tema en realidad de la modestia. Él está hablando sobre la santidad, y la Biblia nos habla muchas repetidas veces. Cuando estamos hablando de la santidad, estamos hablando de la pureza del templo, la pureza de este templo, el cual es de Dios. Y por eso dice, el cuerpo no es para fornicación. Amén. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dijo Pablo. Y más adelante en esa misma enseñanza dice, ahora el cuerpo no es para fornicación. O sea, si su ley romana dice que todo se puede, déjeme decirle que el templo que Dios te ha dado no es para la fornicación. Y esa es la ley de Dios. Sin embargo, habían personas que creían, le parece difícil, pero en esos tiempos habían personas que creían que estaba ok fornicar y servir a Dios al mismo tiempo. O sea, vivir de pareja a pareja, a pareja a pareja, saltar por aquí, por allá, picar por aquí, por allá. Así había personas que vivían de esa manera. Le ponían los cuernos a sus parejas, por aquí, por allá. Esa era una de las formas de vida, y es más, es una de las formas de vida todavía de hoy. Amén. Muchas personas por todo lado andan haciendo esto, fornicando. El mundo en que vivimos hoy está lidiando con la fornicación. La homosexualidad es parte de la fornicación. El lesbianismo es parte de la fornicación. Adulterio es parte de la fornicación. La palabra fornicación es una palabra general que lidia con toda inmoralidad sexual del templo de Dios.
Y luego Jesús los habla más a fondo y dice, y tú también estás participando cuando lo haces en tu corazón. Amén. Así que ahí entra la pornografía y todas las cosas que entran por los ojos, ¿verdad? Ahí entran todas estas cosas que no son buenas para nosotros ni necesarias en el matrimonio. Amén. Ya que hay personas que creen que son. Pero todas estas cosas nos llevan a contaminar el templo que Dios nos ha dado. Y dice, oh, ¿no sabéis que vosotros, cuando la palabra dice vosotros, está hablando de todo el ser humano, todos los hombres en la tierra son el templo del Espíritu Santo. Todos aquí somos templo del Espíritu Santo. Y por eso dice, por lo tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo lo glorificamos? Absteniéndome de toda fornicación, ¿verdad? Absteniéndome de fornicación. ¿Por qué? Porque quiero vivir en santidad para Dios. Cuando la tentación viene, quiero vivir en santidad para Dios. Amén. Y la tentación viene a toda persona aquí, hasta a los mismos matrimonios. La tentación viene por un lado o por el otro a tratar el enemigo de separar lo que Dios ha bendecido, de destruir lo que es de Dios. ¿Y qué es la mejor arma que tenemos para este ataque a nosotros? Es la santidad. Conocer que necesito seguir la santidad, proteger el templo, proteger mi vida, mantenerme en una pureza delante del Señor. Tanto en acción como en pensamiento, ¿verdad? El Señor nos llama a hacerlo de esa manera, tanto en acción como en pensamiento. Entonces luego dice, tampoco profano. Entonces la fornicación y la profanidad son áreas que nos llevan afuera de la santidad de Dios. Profano como ¿quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así que la Biblia nos lleva ahora al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, para estudiar sobre Esaú y comprendamos que en este evento de él venderle a su hermano Jacob su primogenitura, estaba profanando a Dios y estaba actuando en contra de toda santidad. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, profanar significa que no tener en reverencia los dones y regalos de Dios. No tenerlos en reverencia, verlos como basura, verlos como algo que no sirve, algo que no tiene valor alguno. Esaú tenía ese don de primogenitura, que es un don espiritual, y él simplemente lo pisoteó y dijo, esto vale un plato de lentejas. Y entregó todo lo que era de él, de parte de Dios, por una comida. ¿Qué quiere decir esto? De que él no le vio ningún valor a las cosas de Dios. Y en cuanto nosotros y en el mundo que vivimos no vemos cómo la gente pisotea por completo las cosas de Dios, cómo no reverencian la palabra de Dios. Ya estas son cartas antiguas, amén. Ya no es la palabra de Dios, sino son cartas antiguas. Cómo día tras día estamos pisoteando las cosas de Dios y ya no es moda. O sea, es como decir uno es un anticuado si yo quiero reverenciar a Dios y guardar su palabra. Esaú no reverenció a Dios. Esaú entregó lo que Dios le dio por una comida y empezó a pisotear sobre todo lo que Dios le había dado. Y por eso es lo que se trata de profanar. ¿Qué es la otra cara de profanar? La otra cara de profanar la vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que iba caminando por un campo y encontró un tesoro en ese campo. Así que fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde estaba el tesoro. ¿Qué sucedió con ese hombre? Vio ese tesoro y lo reverenció. Dijo, esto es grande, esto es toda mi vida, quiero darlo todo por esto. Eso es lo opuesto a profanar, es reverenciar. Donde no hay reverencia empezamos a profanar las cosas de Dios, ¿verdad? Donde no hay reverencia empezamos a pisotear el camino de Dios, ¿verdad? Donde ya no respetamos la palabra de Dios, ya no respetamos el Espíritu de Dios, ya no respetamos la voluntad de Dios, ya no respetamos la ley de Dios. Y por eso es donde estamos como civilizaciones donde estamos. Porque el hombre en algún punto empezó a profanar la tierra.
cómo empezó a profanar este país dedicado y hasta que se oraba para tomar leyes, poco a poco empezaron a decir, quitemos a Dios, vendamos a Dios, saquemos a Dios de la escuela, saquemos a Dios del Congreso, saquemos a Dios del Estado, y profanando ¿cómo? Con leyes que traían pecado a la tierra. Y empezaron a profanar la tierra. Y esto, lo que estamos recibiendo hoy, es porque la tierra está siendo profanada diariamente, por personas en altos rangos en esta tierra, en este país. ¿Y qué es lo que sucede cuando empezamos a profanar? Nos salimos del camino, ¿verdad? Nos torcemos del camino de Dios. Empezamos a pensar de otra manera. Empezamos a actuar de otra manera. Ya mentir no es tan sagrado, o decir la verdad ya no es tan sagrada, es una mentirita, ¿verdad? Ya no hay conciencia como que, oh wow, antes yo no quería mentir, ahora de vez en cuando está bien con tal de que no le esté haciendo mal a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos empezando a profanar el camino y las líneas que habíamos puesto con la palabra de Dios. Empezamos a caminar por encima de lo que vemos como sagrado. Entonces el apóstol está diciendo, ten cuidado en el versículo donde estamos. Dice, porque hay personas que están fornicando, hay personas que están profanando. ¿Qué están profanando? El camino de Dios, profanándolo tal como Esaú lo había profanado, y como él ni siquiera le vio ningún valor. Déjeme decirle que el primer paso a yo salirme del camino de Dios, el primer paso a yo salirme fuera, a torcerme, a corromperme del camino de Dios, el primer paso es muy fácil, es simplemente dejar de valorar las cosas de Dios. Ese es el primer paso a empezar a irme a la profanidad, es dejar de valorar lo que es de Dios. Amén. Ahí es donde yo empiezo ya a pisar donde no debo pisar, donde empiezo a profanar las cosas de Dios, donde empiezo a alejarme. ¿Por qué? Porque en algún punto ya no valoro la oración, ¿verdad? En algún punto ya no valoro leer la palabra o pasar tiempo con Dios, hablar con Dios de alguna manera u otra. En algún punto empiezo a ver eso como no necesario. Luego a verlo como hasta religioso. ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a alejarme de lo que tanto antes respetaba y preservaba y cuidaba. Y entre poco y poco tiempo va pasando, mi corazón se empieza a llenar más de las cosas de este mundo. Amén. Y tenemos que tener cuidado. La única forma de mantenernos en reverencia a Dios es mantenernos cerca de Dios. Mantenernos cerca de Dios. Amén. Esa es la única forma que podemos nosotros mantenernos puros, mantenernos limpios, es cuando estamos cerca de Dios y permitimos que nuestros pensamientos sean influenciados por la palabra de Dios, sean influenciados por la presencia de Dios. Así que volviendo a la escritura, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, vamos a entrar a la primera parte de la escritura. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya hablamos sobre la santidad y vemos la importancia de cómo preservarnos puros, sin fornicación, sin inmoralidad en nuestras vidas. Preservarnos de verdad para Dios, porque somos el templo del Dios vivo, ¿verdad? Pero el apóstol dice, seguid la paz con todos. Y es interesante porque hay una escritura que vamos a leer que nos muestra de cómo cuando no seguimos la paz con el mundo, cuando no seguimos la paz, nuestra salvación peligra. Nuestro futuro en la gloria peligra. Déjeme decirle, nuestro futuro en la gloria no peligra por alguna película que veamos o no veamos. Hay cosas más importantes que esto que hay veces ignoramos. Y estas cosas, sí, la Biblia es muy clara sobre esto. Uno como un hijo de Dios, una de las reglas que yo pongo en mi vida es que si algo va a profanar a Dios, no quiero verlo. Amén.
Uno puede que esté en algún lugar, en la casa de alguien, tiene una película y salió una mala palabra, ok, entró por aquí y salió por aquí, ¿verdad? Pero cuando una película empieza a decir GD, amen, you get that? God, empieza a decir Jesucristo, todas estas cosas, eso ya ha cruzado la línea de ser simplemente una mala palabra a profanar el nombre de Dios. Amén. Y ahí es donde un hijo de Dios no puede tener ninguna tolerancia absoluta. Porque la Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Amén. Así que yo prefiero que alguien me venga a hablar toda clase de sucieses y que no profanen el nombre del Señor. Amén. Porque ahí es donde las líneas se están cruzando. Cuando profanamos a Dios, estamos peligrando espiritualmente en realidad. Ya no tenemos respeto, ¿verdad? Ya no hay reverencia. Y ahí es donde hay que mantener la reverencia a las cosas que son santas, a las cosas que son separadas, las cosas que son de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque uno tiene que tener cierta tolerancia en la tierra porque vivimos en la tierra. Es imposible yo no escuchar nada malo en toda mi vida, no ver nada malo en toda mi vida. Es imposible. Pero cuando las cosas malas se me presentan y tienen que ver ya con profanar a Dios, eso es un cierre automático, inmediato. No es permitido en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra casa, amén, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque está profanando lo sagrado. Y por eso los hijos de Elí murieron. ¿Por qué? Porque ellos agarraron lo sagrado y lo profanaron. Empezaron a agarrar fuego de donde no deberían agarrar fuego para prender incienso y al altar al Señor. Cuando las cosas tenían un orden sagrado en el cual se hacían. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Las cosas que son de Dios son de ser reverenciadas. Amén. Y al mismo tiempo debemos proteger nuestras vidas de toda profanidad, porque entre más nos exponemos a lo profano, más nos acostumbramos a lo profano, ¿verdad? Más nos acostumbramos a las cosas que son profanidad en esta tierra. Todo lo que es en contra de lo sagrado. Amén. Todo lo que se burla. Hay cosas que se burlan de Dios. Hay cosas que se burlan de las cosas de Dios y hay que tener cuidado con eso. Pero cuando llegamos aquí dice seguir la paz con todos. Mira lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 11. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14 viene la explicación ahora del Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí escuchaste? El Señor es la única vez, el Señor le está hablando a sus discípulos, a sus hijos. Y esta es la única vez en toda la enseñanza de Dios que el Señor le habla a un hijo y le ha dicho, no te puedo perdonar si tú no perdonas a tu hermano. Él está hablando a sus hijos, no le está hablando a los que están blasfemando en contra del Espíritu Santo. Está hablándole a los suyos, a los de su rebaño, a los de su viña. Y le dice, si tú no puedes perdonar a tu hermano, yo no puedo extender la sangre sobre ti. Es más, es el único instante que la sangre es removida de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no somos capaces de extenderla a otras personas. Porque no somos capaces de redimir a otras personas. Queremos ser redimidos, pero no queremos redimir a otros. Amén. Queremos ser perdonados, pero queremos mantener
la riña en nuestros corazones. Y el Señor dice, la única manera que esta salvación funciona es que cuando viene a ti, tú perdonas a todos a tu alrededor. Tú perdonas a toda persona, cualquier raza, cualquier persona que te haya hecho algo malo, tú vas a perdonarlos. ¿Por qué? Porque yo te he perdonado a ti, ¿verdad? Y el Señor dice, si nosotros retenemos sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese es el Señor diciéndolo a nosotros, los hijos, los creyentes. Amén. Y más adelante, Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Cuando llegues a ese momento de levantar tus manos al Señor, orar de cualquier manera que ores tú al Señor, acuérdate de perdonar. Si tenéis algo contra alguno, si tú tienes algo contra alguien, o sea, cuando vengas a este altar y vayas a orar hoy, tienes que perdonarme a mí. Amén. Por todos los malos pensamientos que has tenido. El Señor dice, porque si no, no hay oración. No hay comunicación. ¿Verdad? No hay comunicación. ¿Por qué? Yo no puedo llegar a un altar de Dios, levantar mis manos a Dios con algo en contra de alguien. Y Él dice, perdonar si tenéis algo contra alguno. Eso es lo que tú tienes contra esa persona. Ah, ese me cae gordo. Cuando vas al altar a levantar manos, si alguien te cae ahí, dice, es tiempo de perdonar. No está hablando solamente de hermanos y hermanas en Cristo, está diciendo de todos. Amén. Todos, para que también, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Si tú quieres que la sangre esté sobre ti toda tu vida, aprende a perdonar a toda persona en tu alrededor. Así que hay dos formas de mantener la paz con todos los hombres. Primero es, tú perdona a todos los que te han ofendido. A todos los que te van a ofender hoy. A todos los que te van a ofender mañana. Amén. Y por toda tu vida los perdonas a todos. Y la segunda manera de mantener la paz es tú pides perdón todas las veces que tú estás ofendiendo. Amén. Y Él dice, necesitamos aprender a guardar la paz, mantenernos en paz entre todos, con todos los hombres, porque ustedes son hijos de Dios, somos hijos de la redención de Jesús. Y si somos hijos de redención de Jesús, tenemos que aprender a extender la misericordia, la gracia. Entonces, el apóstol en Hebreos, hablándonos sobre seguir la paz con todos, más adelante menciona a Esaú, ¿verdad? Y dice, no seamos profanos como Esaú. Entonces ahora la historia de Esaú nos muestra los secretos de la remisión de los pecados. Nos muestra cómo la remisión funciona y el perdón. Porque acuérdate que primero Jacob mintió y prácticamente le robó la bendición a su hermano Esaú. Jacob se llamaba el suplantador, o sea, su nombre significa el suplantador, alguien que suplanta, alguien que hace trampa. Era su nombre. Y le hizo la trampa a su hermano, tomó su bendición cuando entró a la choza de su padre Isaac ya no veía, su padre Jacob se puso la piel de un animal para ser velludo como su hermano, entró, su padre lo tocó, era el tiempo, el día de la bendición, porque ya se iba a morir, y le dijo, suenas como Esaú. Perdón, suenas como Jacob, pero te sientes como Esaú. Dijo, ¿quién eres? Yo soy Esaú. Jacob le mintió a su padre y le dijo que él era Esaú. ¿Qué sucedió? Isaac lo bendició. Lo bendijo, salió de ahí bendecido. Luego su hermano se dio cuenta y ¿qué hizo su hermano? Lo voy a matar. Así que a Jacob le tocó huir de ahí. Y en esa huida llega luego de todo el evento que sucede en la casa de Labán, sale de Labán con sus dos esposas y con todo lo que tenía, hijos, siervos, animales, y luego llega a un lugar donde él decía, yo necesito la bendición de Dios, aún la he tenido.
Él decía, yo de verdad necesito que Dios me bendiga. ¿Por qué? Porque estoy a punto de volver a mi tierra y mi hermano me va a matar. Así yo necesito la bendición de Dios. Y llegó a un lugar, envió a toda su familia y dijo, necesito estar solo. Y de repente el ángel del Señor se le apareció a la madrugada y empezó a luchar con el ángel, Jacob, a luchar. Y el ángel le hizo una pregunta extraña a Jacob. El ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Será que el ángel no sabía con quién estaba peleando? El ángel de pronto decía, ¿quién es este loco que no me deja ir para el cielo? ¿Cómo te llamas? Entonces, ¿por qué será que Dios le está haciendo una pregunta tan extraña? Yo creo que Dios sabe cuál es su nombre, ¿verdad? Es como cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios sabía dónde estaba Adán? Y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Muchas personas han creído que Él le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque está a punto de cambiarle su nombre, ¿verdad? Pero hay un poco más profundidad en esta pregunta. ¿Cómo te llamas?